Yo no sabía ya dónde estaba ni a dónde había llegado. Nunca supe en qué momento ni cómo fui conducido al salón. Algunos trozos de grava que se me habían metido en los zapatos me lastimaban las plantas de los pies y solo ese leve dolor físico me recordaba confusamente la realidad circundante. Con voz sonora, al mismo tiempo que sacudía los pies, continuaba apostrofando con vehemencia a un auditorio imaginario que insensiblemente ante mis ojos extraviados se fue transformando en el auditorio de carne y hueso, no bien recobré un poco de conciencia, a la luz de las lámparas que se habían encendido y a las que confundí al principio con las estrellas del cielo, del jardín, pero que sin duda no eran tales, ya que merced a las constelaciones simétricas que formaban en el áureo círculo de las arañas, reconocí, al levantar la cabeza, en vez de la oscura bóveda del cielo, el descolorido artesonado del cielo raso. Sí, señores, el buen guía considera cual príncipe soberano al turista que se confía a sus cuidados y, en consecuencia, no abre la boca sino cuando es interrogado. Por poco que hable, corre siempre riesgo de decir más de la cuenta, de aburrir. Las cosas que sería interesante manifestar no son las que se piensan ni son las mismas para todo el mundo. El turista no escucha al guía, escucha su propio corazón. El oficio del buen guía estriba en crear alrededor del turista la atmósfera de paz y demás condiciones favorables para la emoción del espíritu. De ello se deduce que el guía ejerce una función creadora, que su oficio es su oficio artístico y que él mismo es artista. El buen guía es aquel que con su conducción le hace pasar al turista el más hermoso día de su vida. En una ciudad como Roma, y solo con 10 minutos disponibles, no merece perdón el guía incapaz de lograr que el turista se sienta ante cualquiera de tantas sublimes bellezas el más feliz de los mortales. Los aplausos me interrumpieron en este punto, y se prolongaron tanto que perdí la hilación de mis ideas. Me pregunté qué sucedía. ¿Había dicho acaso pavadas a granel y se burlaban de mí? Los candidatos que luego de su examen habían permanecido en la sala se habían puesto de pie y aplaudían a más y mejor, en tanto que reían casi a carcajadas. Para gozar mejor con mi derrota, mi enemigo, el secretario del jurado, se demoraba en volar junto a su amante y aplaudía con más ganas que nadie. Hice señas de que aún no había concluido y de que deseaba, desengañado al fin, pero por el duro golpe de esas manifestaciones irónicas, abordar a renglón seguido la parte seria de mi tema. El monitor, ese falso hermano, me abrazaba con ofensiva familiaridad, y el cruel presidente, tocado la campanilla para imponer silencio, anunció que se levantaba la sesión, no sin antes dirigirme algunas palabras de felicitación que comprendí a duras penas. Dijo que en mi caso era inútil toda deliberación, que se me aprobaba, según yo mismo había podido comprobarlo por aclamación unánime. Las ovaciones redoblaron, en tanto se retiraba el jurado. Todo el mundo se me acercaba con rostro radiante, mano fervorosa o la patética sonrisa de los fracasados. Comencé a sospechar un milagro, y el milagro me turba cuando es inmerecido. Me parecía haber hecho trampas en el juego. Con mi éxito a cuestas me sentía incluso ridículo y odioso. Suerte que Jerónima no estuviera allí para juzgarme con su tranquila mirada que no perdonaba la mínima falta. Por otra parte, era tiempo de que fuera a reunirme con ella. Ya ve, me dijo el monitor mientras me conducía al guardarropa, ya ve usted si estaba yo en lo cierto. No tendrá que lamentarse por haber confiado en los consejos de un hombre con experiencia. Se ofreció para acompañarme hasta la calle. No me hallaba en condiciones de caminar sin ayuda. Un terrible hipo me sacudía de pies a cabezas. Partimos del bracete. A cada rato me veía obligado a hacer alto. Mi acompañante me alentaba entonces con palabras y ademanes, y yo, sin mucho titubear, me adelantaba algunos metros. Es la emoción, me decía, la emoción de la victoria, pero ya va pasando. Mucho antes de llegar a Piazza San Ignacio nos encontramos con que se había tendido un cordón policial. Se nos dijo que debíamos circular. Circulamos tanto y tan bien que durante largo rato dimos vueltas alrededor de un círculo cuyo centro era poco más o menos la Piazza de Pietra, punto de concentración de las fuerzas policiales. En cuanto a su periferia, estaba ocupada por formaciones ora de un partido, ora de otro. La ciudad, por lo demás, estaba tranquila, parecía que fuese feriado. Por último, a favor de un claro en la barahunda, mi compañero decidió despedirse en la boca de una apacible callejuela que yo debía enfilar rectamente, según me dijo, y en cuyos muros podía apoyarme en caso de necesidad. Le di 1000 liras más, que aceptó sin asomo de cumplimientos. Si nos acepta, nos merita, sentenció cortésmente. Le dije que esperaba volver a verlo. Si no muere,
Si rividere, me respondió con convicción. Nos separamos delante de Il Pie de Marmo. Orfeo había sabido hacer las cosas. Desde la calleja angosta por donde aceleré el paso tanto como pude, alcanzaba a oír los sones de la música antigua, distinguía guirnaldas de farolillos venecianos, adivinaba poco a poco el respiro de una multitud inmóvil y fascinada. Piazza San Ignacio estaba, en efecto, colmada de curiosos. Me escurrí no sin esfuerzo entre las últimas filas de espectadores hasta encararme en la escalinata de la iglesia donde se habían instalado los fotógrafos, los corresponsales extranjeros, las cámaras de rodaje, los micrófonos de las radioemisoras. En vano busqué a Jerónima entre los millares de cabelleras y de espaldas cuya extraordinaria maraña se extendía bajo mi mirada a modo de silencioso parterre. Había allí montones y montones de mujeres, como en todas partes. En desquite descubrí no muy lejos, sin duda, porque lo mismo que yo habían llegado lejos, sin duda, habían llegado tarde a Pía y Paulino, ceñidos en un abrazo más estrecho que de costumbre, aislados en su mudo júbilo de recién casados. Pero el espectáculo estaba frente a nosotros, en ese pequeño espacio que se había dejado libre ante la casa de la condesa Nerelli y que invisibles y cambiantes reflectores inundaban alternativamente con luz rojiza, azul y diamantina. Agrupados un poco más allá, músicos en ropas de época ejecutaban a la perfección un minué en auténticos instrumentos antiguos. En la planta alta se abrió una ventana por donde asomó la mujer a quien iba dedicada la serenata. Era Lala, maquillada a más no poder, con amplísima bata roja, un alto peinetón de nácar sostenido en el postizo rodete. Supuse que representaba el papel destinado en principio a Jerónima y lo desempeñaba a las mil maravillas, con esa seguridad de autómata y ese aspecto fantasmal que convierten a la pantomima, pues toda esa obra que yo apenas entendía se representaba sin palabras. No obstante, voces confusas nos llegaron desde el fondo de una de las calles que serpenteaban hacia la plaza. Creí que se trataba de los preparativos de una escena que sin duda se desarrollaría de un momento a otro. Semiocultas en la penumbra de los bastidores, provistos como ni de encargo por la arquitectura contorneada de los edificios, una silla de manos de un lado, del otro, o una carroza de magnífico tiro se preparaban para intervenir en lo que prometía ser un simulacro de rapto, acompañado sin duda, según los testimoniaban los enmascarados espadachines que escoltaban el vehículo, por un simulacro de violencia. La puesta en escena era perfecta. La multitud magnetizada lanzaba exclamaciones ahogadas. Magnífico, maravilloso, ¿qué va a suceder? La ala se volvió hacia el interior de la habitación donde, según lo debía de haber sugerido el prólogo, dejaba para siempre una odiosa tiranía. Miró después con ansiedad cuanto la rodeaba, se llevó una mano al corazón y por último, luego de asomarse nuevamente, arrojó sobre la plaza el extremo de una escala de seda que sujetó al alféizar de la ventana. Había llegado el turno de Sir Craven. Mi amigo salió de la sombra en que los músicos con largos mantos lo habían tenido oculto hasta ese instante, y vestido con una especie de jubón, escarpines y calzones de corte, cual maestro de baile que inicia la danza final, y con suprema elegancia se lanzó hacia el cabo de la escala, se aferró a ella y se balanceó en el vacío a unos 60 centímetros del suelo, aunque sin decidirse a treparla, mientras no dejara de oscilar. Lisa y llanamente se trataba de un rapto. El público se enardecía. Sin embargo, Sir Craven prolongaba el placer y no parecía tener prisa en inmovilizar la escala. Con la cabeza echada hacia atrás, en actitud a la vez apasionada y espectral, fingí implorar a Lala que, desde lo alto de su sitial y dispuesta al secuestro, le tendía los brazos con actitud hierática. Lo inesperado comenzó con la extemporánea aparición de una trepidante vespa, montada por dos manifestantes con cascos y blusones de cuero, que blandían triunfalmente una flámula arrebatada, por supuesto, a un grupo político antagónico. El conductor, al desembocar en la pequeña plaza, expresó con arte consumado la sorpresa de quien ha esperado encontrarla vacía. Aminoró la velocidad, como intimidado por tanta gente y tantas luces, maniobró con suma habilidad para evitar los obstáculos y luego de describir un cuarto de círculo intentó enfilar la calle lateral. Se le impidió un jeep de la policía lanzado en su persecución. Este último, que irrumpió en la pista con bramido de trueno, frenó también inmediatamente, con menos destreza en la maniobra y en el viraje, circunstancia en cuyo transcurso la acosada Vespa logró, no sin antes chocar con la silla de manos, escurrirse entre el muro y la escala a la que Sir Craven continuaba asido.
El público contenía el aliento. Los dos motores bramaban y cubrían la voz de los violines, que callaron casi inmediatamente de uno en uno. Estuve a punto de aplaudir. En ese momento sentí admiración por Orfeo. Solo él era capaz de haber imaginado tal puesta en escena, contratando tantos comparsas, concertado tantos sutiles anacronismos, coordinando movimientos tan peligrosos. Llegué después del primer acto. Dije a mi vecino, un pequeño fotógrafo de la Domenica del Corriere. ¿Puede resumirme el argumento en 2 palabras? Imbécil, me respondió. Déjeme pasar, que necesito comunicarme telefónicamente con el diario. Estábamos lastimosamente apretujados. Los espectadores que teníamos delante de nosotros retrocedían salvajemente y disputaban a golpes de talón cada pulgada de terreno. Las mujeres chillaban. Los policías en fila india descendían del jeep. Alrededor de mí las cámaras registraban el espectáculo. Los fogonazos de magnesio me deslumbraron. En la ventana, Lala, que se había reincorporado, se retorcía las manos. Alcancé a distinguir en la ventana contigua a Monseñor Guadalcante. Luego de entreabrir la cortina, trazó en el aire el signo de la absolución. Pensé que la comedia excedía los límites. No fui el único, pues observé que muchas de las personas ubicadas hacia los costados de la plaza ganaban las angostas salidas. Se produjeron así algunos claros a cuyo favor, a través del desorden, pudo acercarme al terreno de las operaciones. Me topé con el norteamericano, que en medio de un afligido corro declaraba: «Es una vergüenza. Jamás en los tiempos de Mussolini se hubiera visto nada igual. Lamento haber combatido en contra de él. Llórenlo, italianos estúpidos. Pronto no les alcanzará todo el mármol de Carrara para erigirle estatuas». Orfeo se precipitó sobre él, crispado el rostro. «Música. Que los músicos continúen, todo el mundo en su puesto», gritó, y luego: «En cuanto a vos, milord, no creáis que estamos a mano. Fuisteis vos quien me encargó esta fiesta. Me debéis una reparación». «He aquí vuestro premio», respondió el norteamericano en tanto abría su libreta de cheques. «Habéis ganado, pues no habrá ya concurso. Excusadme ante la princesa Becky. Regreso a Norteamérica». Llegué por fin al lugar donde yacía inerte Sir Craven. Alrededor de él ni una mancha de sangre. El choque del jeep, la caída, no habían sido tan graves. Estaba seguro de que se recobraría no bien escuchara lo que deseaba comunicarle. «Me aprobaron», le dije al oído. «Me aprobaron. Ya sabe a qué me refiero. Ese bendito examen. Tenía usted razón, amigo mío. Ahora puede estar contento». Un agente de policía me hizo retroceder a empujones. La sirena de una ambulancia atravesó las tinieblas lejanas y de pronto advertí la presencia de Jerónima, que se arrojó en mis brazos, deshecha en lágrimas. El tumulto de la plaza se disipó en un tintineo de concretas realidades. Se llevaban esposados a los motociclistas. Por largo rato nadie se ocupó de Sir Craven, el único que representaba su papel hasta el final, con majestad, bajo su disfraz de opereta. Ambrucci, más allá en lo alto, descolgaba humeantes farolillos. ¿Acaso fuera verdad que tenía malos los ojos? A la mañana siguiente me presenté en la clínica. Las visitas estaban prohibidas. Sir Craven continuaba en coma. Se alentaban ciertas esperanzas. Después de mi arresto en esa prisión donde ya se encontraba Enrico desde la misma noche de la fiesta, me enteré de que Sir Craven había muerto.